Podtubreras y podtubreros, bienvenidos al episodio 18 de su podcast favorito, en el que esperamos que como cada semana se lleven un susto y alguno de los relatos les quite el sueño. En esta ocasión me encuentro solo, ya que unos extraños hombres de negro se llevaron a Mr. Valdemar, debido a lo que se dijo aquí la semana pasada. No es cierto, está aquí conmigo, listísimo y ansioso por el gran tema de hoy. ¿Cómo estás, amigo? Bien, la verdad es que sí, me llevé un susto con el podcast que tuvimos que bajar la semana pasada, el podcast pasado. En realidad solo fue como un error de edición que se me fue por ahí. Pero pues quién sabe, ¿no? ¿Quieren creer que fueron los hombres de negro? También está bien. Sí, pero amigo, yo te quiero decir que sí me sugestioné con el podcast pasado. O sea, pues a veces como que nos tardamos una semana preparando el tema. Y yo lo estuve igual escribiendo e investigando. Y pues no sé, pues por ejemplo me apagaron la luz en la casa de mis papás. Cuando lo estaba escribiendo. Y bueno, como ya habíamos dicho, pues yo me quedo como... Sobre todo, hablando del capítulo pasado, con un aura como de hermetismo, y pues mi sospechosismo, pues sí me hace pensar, que no es casualidad, ¿no? O sea, me refiero a que no sé si la sociedad ufológica sea como un poco, pues reservada y así, pero no sé si a ti te pasó lo mismo, que fue como muy complicado encontrar relatos al respecto. Sí, completamente. Terminando el podcast, justamente tuvimos como una charla en lo que guardamos las cosas y todo eso. Y los dos llegamos a la misma conclusión. Que en realidad yo creí que iba a haber muchísimo más material del tema de Estando Entre Nosotros. Incluso como más historias de reptilianos, por ejemplo, que es algo muy como... es algo muy común. Es el tema más sobresaliente de Estar Entre Nosotros. Exactamente. Y aún así, de todos modos, estuve busque y no había mucho material. Y el que había estaba malón, o estaba medio ambiguo, o como que no daba tal cual como para las pláticas que tenemos aquí. Entonces, sí, me sorprendió mucho que eso sucediera. Sí, y creo también, bueno, en mi caso, la investigación en la que yo basé como todo lo que les mostramos, pues también se ve que fue bastante difícil como que encontrar a las personas que les hablaran de ciertas cosas. Y pues sí, puede ser que tal vez haya como ciertos filtros de confianza como para empezar a compartir ciertas cosas, que pues también creo que es bastante válido, ¿no? O sea, si tú no quieres, si es tu decisión no poner en redes lo que te pasó, pues está bien, pero pues sí fue bastante relevante eso, ¿no? Que fuera tan difícil. Y por ahí el rumor, ¿no? Que también tú me comentaste de que se dice que si tú ves como alguna luz en el cielo en la noche y la intentas grabar o la estás grabando, pues de repente va a llegar otra persona y te va a decir que dejes ahí. Bajes. Sí, deja ahí. Sí, creo que eso es lo padre también como de las teorías conspiranoicas y de lo divertido de este tema. Es que puede ser un hoyo de conejo en el que te vas y te vas y te vas y te vas. Entonces es muy fácil, por ejemplo, encontrar un video de algún tema conspiranoico y clavarte, ¿no? Y clavarte. A veces puedes tomártelo en serio, a veces puedes no tomártelo tan en serio. Creo que hay que tener cuidado con varios de los temas que hay ahí. Por ejemplo, el terraplanismo, ¿no? O sea, el terraplanismo es completamente una teoría de la conspiración muy estúpida, si me preguntan a mí, por ejemplo. que además también puede surgir de buenas intenciones, ¿no? Claro. O sea, como lo decíamos el podcast pasado, pues duda, ¿no? Duda de claro, cosas, sí. Duda de todo lo que te digan, pero pues también compruébalo. Y si ya te dijeron que la Tierra no es plana y que... O sea, y lo no puedes comprobar. O sea, lo puedes comprobar, ¿no? Exactamente. O sea, sí es comprobable. Las cosas que no se pueden comprobar, entonces ahí, por ejemplo, puedes entrar un poco en duda. Claro. Sí, completamente. Muchas historias y muchos de los relatos de los que a mí me tocó leer la vez pasada coincidían en que decían que si tomabas fotografías de X o Y, llegaba tal cual, así, tal cual, medio como la van, película, ¿no? Sí, la van así, a ver, chavo, sí. Sí, a ver, chavo, a ver, bórrele ahí, se resete la calle. ¿Qué te hace pensar o qué no te hace pensar
que no te han borrado la memoria en algún momento, amigo. Sí, ¿cuál es la referencia, no? En un relato del primer podcast de ovnis que tuvimos, sí, uno de los relatos iba en el sentido en el que literalmente llegó la camioneta de Jaime Maussan a ver qué estaba pasando con unas personas que estaban viendo luces en el cielo. Pues llegaron, ¿no? Entonces, no sé si Maussan les haya dicho, tomen, yo quiero la grabación original, quítenme sus grabaciones, no lo sé. También puede ser desde ese lado, sí, claro. También te la pueden comprar, más que como para silenciarte, también te la pueden comprar como para tener los derechos reservados de todo avistamiento ufológico. Sí, seguro ahí aparecieron en el famoso tercer milenio. Exactamente. Y un poco para cerrar también el fenómeno ovni, pues bueno, tengo una referencia de una peli, es Espíritu Sagrado del 2021, es española, de Chema García Ibarra, es de una sociedad ufológica española. Okay. La película es muy rara, güey, es muy, muy rara. Okay. Es incómoda de ver. ¿Positivo o negativo? Es que es extraño, porque es incómoda de ver. Tiene unos planos ahí, híjole, que no tienen sentido hasta que ves el producto en su conjunto. Está buena, chéquenla, tiene un gran plot twist. Y bueno, pues es como este ambiente ufológico, difícil de acceder, con secretos y misterios. Y pues chéquenla. Claro. ¿Sabes de qué no hablamos también ahora que se me está prendiendo el foco? Es que creo que ya vamos teniendo temas para siguientes podtubres. Anótale. No hablamos como de la cuestión de la cienciología y todo esto. Está basado en historias de este tipo. O sea, hay muchas sectas, como por ejemplo la cienciología, que yo se la considero secta. Bueno, sí. Espero que no me vayan ahí a silenciar y no nos vayan a censurar el podcast. Yo se lo considero secta. Pero también está Heaven's Gate, por ejemplo, que ambas coinciden en cosas así como de que hay un ser mayor y que nos va a llevar y hay que trascender. Heaven's Gate terminó de una forma muy, muy trágica. Si quieren y si les interesa, búsquenlo. No lo puedo decir aquí en el podcast porque la neta sí está muy, muy, muy fuerte lo que pasó con Heaven's Gate. Pero imagínense, nada más imagínense, es uno de los cultos que pues más funados está en la historia de la humanidad. Y la cienciología también tiene algo similar por ahí. Entonces creo que también puede haber, o sea, podemos hacer un podcast específico direccionado hacia este tipo de sectas, pero más hacia más allá, hacia lo extraterrestre, como sectas que tengan que ver con alienígenas. Porque hay sectas satánicas, ya hablamos de sectas satánicas, estuvo muy bueno el capítulo. Es uno de los más gustados también. Pero pues también creo que puede haber cosas como por ahí, como sectas extraterrestres. Tienen que ver con los extraterrestres, sí, ¿no? Pues los mismos mormones, ¿no? El libro del mormón es bastante interpretable en cuestión de dónde viene, es que ¿no? está bien raro, mano. Sí, está bastante raro. Pero pues es que con toda las religiones, ¿no? O sea, cuando lees sus textos sagrados tienen sus ondas ahí que dices... Pero bueno, creo que esa interpretación de cada quien y cada quien va a sacar sus cosas, algunas más que otras. La zarza en llamas, se dice que es una nave espacial, etcétera, etcétera. Completamente. Sí. Bueno, pues traigo algo para comentar antes de empezar que tiene que ver mucho con el tema de hoy. El 6 de noviembre se va a estrenar en Netflix una adaptación, la nueva adaptación de forma de película de Pedro Páramo. El director es Rodrigo Prieto, que es el director de fotografía de 21 gramos, de Amores Perros. Trabajó mucho con Iñárritu. También del Lobo de Wall Street, por ejemplo, trabajó con Scorsese. ¿Qué opinas de eso? Híjole, pues... por un lado, creo que está bastante bien que empecemos a tomar cosas de la cultura mexicana para hacer nueva cultura mexicana, porque siento que lo que nos pasa es que o nos agringamos o no aprovechamos como la riqueza que tenemos, a veces incluso hasta pues la superficializamos o caricaturizamos y hacemos productos más bien como malones, teniendo una cultura tan rica, ¿no? Claro. O a veces... O nos como por ejemplo con Coco, o sea que sacan como lo más básico de nuestra cultura y justamente lo reducen, lo caricaturizan y le ponen encima y algo muy grave, la cuestión esta como de la migración de las almas, se me hizo, o sea, güey, eso se me hizo una falta de respeto, cabrón, justo en el sexenio en el que estábamos y la persona que estaba gobernando en ese entonces.
Que también dice mucho de la cultura en ese momento. Creo que sí está manchado, pero también responde a un ambiente cultural. Pero sí, siento también que a veces podemos tener como digamos, como demasiado respeto hacia nuestras tradiciones, hacia nuestra cultura, que tal vez no lo queremos como tocar, como no lo queremos ensuciar, como con series o como con películas o como con cuentos nuevos. ¿Estás hablando en general o estamos hablando específicamente de Pedro Páramo? Hablo en general como de los creadores mexicanos, ¿no? Okay. O sea, siento que en general como que le tenemos un poco de miedo a tocar estas cosas que ya tal vez ya las tenemos como súper sólidas y les tenemos un respeto como de no tocar, ¿no? Como de no volver a utilizarlos para otras cosas. Entonces, por una parte creo que está bien, pero por otro lado, pues creo que está muy difícil, ¿no? De adaptar. O sea, creo que hay cosas, y creo que ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Por ejemplo, con Stephen King. O sea, se ha tratado de adaptar mucho Stephen King. Y pues Stephen King es un poco Lovecraftiano, ¿no? O sea, sí. Hay cosas que si te dicen que no puedes imaginar, pues entonces no las imagines, no las trates de plasmar, claro, ¿no? Claro. Déjalas con esta aura, ¿no? Sí. Y a veces pues los intentos de ponerlos en cine pueden ser como bastante literales y se va la magia. Ambas adaptaciones de eso, por ejemplo, en el final del libro, cuando eso en realidad es una araña, su forma, o sea, como digamos su forma terrenal más pura, comillas, porque si leen el libro entenderán de qué hablo, es la araña, ¿no? Y su contraparte es la tortuga, que es como la parte, comillas, buena, o la que les ayuda al club de los perdedores. Creo que ambas, tanto la vieja, que tiene muy buenos aciertos, como la nueva, que también tiene algunos aciertos, menos. Creo que fallan en eso. Sí. La primera es rara, o sea, como tú dices, se cae en lo caricaturesco. Y la segunda, para mí, es patética. O sea, realmente patético. En ese momento sí quería salirme del cine, ¿no? O sea, la forma en la que le ganan a eso se me hace algo bastante tonto. Y un desacierto muy grande. Y cosa que no pasa en el libro. Sí, porque siento que son dos niveles narrativos completamente distintos. Y pues yo estoy a favor de que se adapten las cosas, pero que entiendas tus limitantes, ¿no? Claro. Creo que la primera de eso justamente entiende un poco más sus limitantes, tal vez por una cuestión técnica de esos tiempos, pero entiende también sus limitantes y sabe que no puede hacer ciertas cosas que vienen en el libro. Claro. Entonces, si tú te sientas, o por ejemplo también pues, la adaptación de El Resplandor. Claro. Hay ciertas cosas que Kubrick dice, híjole, esto pues mejor, incluso tal vez lo grabó, pero dijo, no, mejor no lo quiero poner en pantalla. Pues es que creo que se puede perder la magia, ¿no? El 80% del libro se lo pasó por el arco del triunfo y lo rehizo. Y fue a propósito porque entonces tú entiendes tus limitantes. Claro. Y dicen, a ver, les voy a presentar un producto que es una película, que es muy diferente a un producto que es un libro. Claro. Entonces entiendes tus limitantes, haces una buena película y pues ya, pues habrá ahí gente que se pelee que si es mejor el libro, que si es mejor la película. Para mí se me hacen dos productos distintos basados en una historia. Y eso es una buena adaptación, según yo. Según yo, completamente. Porque una calca, pues no tiene sentido. No tiene tanto sentido, no tiene tanta carnita. Hay calcas muy buenas, por supuesto, ¿no? Pero no tienen esa carnita tal cual. Y The Shining, ambos, ¿no? O sea, tú lees el libro y se aleja muchísimo de lo que es la película. Sí. Y hay cosas en el libro que dan mucho miedo. Y hay cosas en el libro que no tanto. Y hay cosas en la película que no tienen nada que ver con el libro. Se lo llevan por otro lado. Y bueno, muchos dicen que la actuación de Shelley Duvall tiró un poco la película. Pero es un buen producto. Para mí sí es un buen producto. Y son dos cosas completamente distintas. Volviendo un poco al tema de Pedro Páramo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué va a ocurrir? Yo no tengo fe. Espero que equivocarme. Sí, espero completamente equivocarme, que el maestro Rodrigo Prieto, que es un gran fotógrafo, me cierre la boca. Pero Gabaldón, creo que fue Gabaldón el que ya adaptó Pedro Páramo en la época del cine de oro mexicano. Ajá. Pues es que siento que es una obra tan compleja y está tan arraigada a nosotros que es difícil adaptar. Tal vez para el mundo exterior va a ser una peli más de mexicanos con sombreros y bigotes. Ajá. Y eso para mí es muy triste, güey, porque Pedro Páramo, pues vaya, a pesar de que sí tiene que ver con
la época de la que hoy vamos a hablar en nuestro podcast, y tiene que ver, claro, con eso, con pistolas, con charros, con bigotes, con sombreros y con la masculinidad mexicana, creo que se puede perder y para el exterior, para las personas fuera de ese, se puede perder. Se puede reducir también, sí. Que a veces es un poco lo que se busca, porque digamos que para el amplio público, para el público mundial, creo que entre más creces tu público, tienes que ir más a los estereotipos, tienes que ir más hacia lo general, porque si te empiezas a volver muy particular, pues la neta es que pierdes público. Sí. Yo, en mi perspectiva, prefiero perder público y hacer algo bueno a ganar público y hacer una caricatura de algo. ¿No? Sí, y de algo tan respetable, cabrón, y algo, como tú dices, tan tabú tal vez para nosotros, como lo es Pedro Páramo. En caso de que usted se haya saltado esa clase y haya decidido no leer el libro y tal vez sacar el resumen del Rincón del Vago, Pedro Páramo tiene que ver mucho con la tradición de los muertos, y habla de los muertos que hay en Comala, y prácticamente habla sobre cómo esta figura, Pedro Páramo, pues técnicamente arrasa con todo, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con las fechas, tiene que ver completamente. Si cree que no, aquí lo espero para debatir acerca de ello y defender yo mi punto, claro que sí. Pero bueno, eso es lo que creo, y es que también van a adaptar, Netflix también va a adaptar 100 años de soledad, y ambas son de la corriente de la literatura de realismo mágico. Entonces se me hace específicamente complejo adaptar este tipo de obras, pero bueno, a ver qué pasa. Pues tal vez estoy equivocado. No, pues un volado, y cierro esta parte con eso, ¿no? O sea, mientras tú estés consciente de los alcances del producto que vas a hacer, adelante, ¿no? O sea, toca Sor Juana, toca a Pedro Páramo, toca a los grandes mexicanos, porque también eso los regresa, ¿no? O sea, una anécdota muy chida que hay es que cuando Café Tacuba saca la canción de las batallas en el desierto, mucha gente empezó a leer el libro de Batallas en el Desierto, ¿no? Y entonces, pues Pacheco, pues tuvo ahí, pues una subida en popularidad, en subida de venta de libros, y actualmente, ya falleció, está muy agradecido, ¿no? Se fue muy agradecido con Café Tacuba por eso. Entonces, y qué lástima, porque para mí Las Batallas en el Desierto y El Principio del Placer, ese cuento, no el libro, se me hace de lo más flojo de Pacheco. Como que es algo que te ponen en la secundaria, huevo. Está bien, para introducirte. No sé, tengo mis dudas. Para que de morro digas dónde están las batallas y dónde está el desierto, ¿no? Pero me refiero a eso, ¿no? Como que si tocas con respeto y con verdadera creatividad algo, adelante. No son intocables, son para que se siga generando más cultura. Claro, completamente de acuerdo. Por ahí el maestro Pacheco, déjenme decirles y déjenme recomendarles, justamente en el libro del Principio del Placer, si usted lo tiene porque en la secundaria se lo dejaron y no leyó los demás cuentos, dese, por favor, todo el libro completo. Tiene por ahí un cuento que se llama Langerhaus, qué cosa bárbara, y tiene mucho que ver con estos tiempos, estas fechas del año. Es completamente una historia de fantasmas. Y también tiene La Fiesta Brava. Es otro cuento que también tiene que ver mucho con todo esto, y es gran cosa. De verdad, el maestro Pacheco para mí es una leyenda. Y bueno, amigo, ¿qué recomendaciones hay esta semana, la segunda semana de octubre? Josafat nos envía una recomendación. Si les gusta la cuestión de la danza y la música, nos recomienda Llorones, los orígenes entre la historia, el mito y la tragedia. Es danza neoclásica con música de Silvestre Revueltas, de la Compañía de Danza de Artes y la Filarmónica de las Artes. ¿Dónde va a ser esto? En el Centro Universitario Cultural. Las fechas son octubre 18, 19, 25, 26 y noviembre 8 y 9. Perfecto, ¿no? Pues hay que darse una vuelta. Además, el Centro Cultural siempre es bonito visitarlo. A mí me gusta un buen. Completamente. Y si ya estás aburrido y harto de la representación de La Llorona de Xochimilco, pues este es algo nuevo, ¿no? Sí. Es interesante. Ya hemos hablado de La Llorona en el podcast de Fantasmas Olvidados. Sí. En la primera temporada. Ajá. Ahí hablamos un poco del origen de La Llorona y etcétera. Entonces es bastante recomendable. Va, dense una vuelta.
Y bueno, amigo, creo que ya llegó el momento de el tema de esta semana. Dinos, ¿cómo se llama? El año pasado tuvimos nuestra fiesta anual de nuestros amiguitos y un buen amigo, Pablo Giles, nos dijo que estaría muy bueno que habláramos de las haciendas en general, porque no conoce o no conocemos, o seguramente más bien al revés, todos conocemos una persona que ha estado en una hacienda. Ajá. Y haya tenido algo como paranormal o alguna historia, una historia de fantasmas, algún sonido extraño, algo así. O fue un comentario que sí se me quedó y entonces yo intenté yo lo maquiné y entonces pensamos en historias de haciendas. Pero luego, cuando escarbamos, llegamos a que en realidad las historias en las haciendas tienen que ver con un suceso histórico nacional que nos marcó a los mexicanos. Claro. Nuestros abuelos, bisabuelos tuvieron algo que ver ahí y tienen historias con ello. Sí, creo que fue una temporada de mucha muerte que definitivamente es una cicatriz en la historia mexicana. Y que definitivamente tenía que dejar a muchos fantasmas rondando, ¿no? Completamente. El texto se llama La Revolución como escenario fantasmagórico. La Revolución Mexicana es sin duda uno de los sucesos más importantes del siglo XX, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Iniciando en 1910 como un movimiento armado que buscaba el derrocamiento de una dictadura, la erradicación de la desigualdad social y la pobreza, así como una redistribución de las tierras, que, en palabras del caudillo del sur, don Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Explicar la Revolución Mexicana es extremadamente complejo, pues sería muy reduccionista decir que estaba el bando de los buenos y los malos. Cada quien peleaba por diversos intereses, los cuales iban menguando conforme este o aquel subía o era derrocado del poder. Y aunque oficialmente se considera el fin de la revolución cuando se decreta la Constitución de 1917, muchos expertos están de acuerdo en que en diversas partes del país el conflicto bélico seguía, y muchas veces los integrantes desconocían el lado y las razones por las cuales peleaban. Aunque hoy en día los caudillos son vistos como mártires e imágenes heroicas del colectivo nacional, la verdad es que la brutalidad del conflicto fue arrasadora, pues como nos menciona Javier García Diego, integrante del Colegio Nacional, la cifra aproximada de bajas oscila entre 1.400.000 y los 2 millones, ya que la mortalidad no solo hay que atribuirla a los caídos en combate y fusilados, sino también hay que sumar los fallecidos por hambre, la poca salubridad y la pandemia de influenza de 1918. Épocas duras, amigo. Fíjate que yo no había como caído en cuenta de lo duro que pudo haber sido. Yo tampoco. Me acuerdo que mi papá una vez me contó, claro, no es que a él le haya tocado la revolución, pero por ejemplo, nuestro gato, Homero, pues se come mucho el trébol. Creo que es una planta que los gatos se comen mucho, el trébol, así, el trébol común. Y entonces en una ocasión, mi papá me dijo como de, sí, pues es que en realidad el trébol es comestible. Y en el norte tienen un guisado con trébol. ¿Qué? Entonces me dijo, sí, no, lo vi en no sé dónde. Yo me quedé con el dato, lo busqué. Y sí, era un guisado con trébol que se hizo en la Revolución porque no había otra cosa que comer. Claro, era trébol con musgo y otras cosas. Y vaya, o sea, ahí fue cuando me cayó el 20, ¿no? O sea, de verdad que fueron épocas bastante duras para la sociedad. Sí, completamente. Hay que asociar también la historia, ¿te acuerdas que ya hablamos también en otro podcast de la viuda de Winchester? Sí. Que construyó una casa que era un laberinto porque estaba maldita. ¿Por qué? Por todas las almas que se habían perdido en la guerra civil norteamericana, me parece, no me acuerdo si fue en la guerra contra los nativoamericanos. Okay. Los colonos tenían ventaja por el rifle Winchester. Entonces hubo una matazón y hubo una matadera. Y cuando construyó la casa la viuda, su casa con mucho, la viuda se volvió rica. Y el cuate Winchester se volvieron ricos porque vendieron rifles al por mayor. Claro.
Entonces los fantasmas empezaron a acecharlos porque fueron los culpables de un arma de fuego que fue brutal. Claro. Entonces, leyendo también sobre la revolución, me encontré, pues, sobre este cuate, García Diego, menciona que también las carabinas y todas las armas eran exportadas, entraban a México por exportación, y eso también sumaba a que el conflicto haya sido pues aún mayor. Uh-huh. Las bajas hayan sido pues tan duras, ¿no? Por los cañonazos, por los rifles, y también pues peleaban con lo que tenían, ¿no? También, o sea, los cuchillos de obsidiana también se hacían notar, los arcos, o sea, ahora sí que no solo eran las carabinas, sino también pues lo que tenían a la mano las personas. Hay una teoría, no, yo no la he comprobado, pero que el término chingón viene de machine gun. Mm-hmm. de la revolución. Sí, ajá, sí. Porque se importó muchas armas de Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Eran los principales. Nos llegaban de allá. Ajá. Sí, nos llegaban de allá porque aquí no se fabricaban armas de fuego. Entonces nos llegaban de allá. Pues solo hay que recordar las historias de nuestras abuelas y abuelos, sobre el charro negro, por ejemplo, o los aparecidos en las haciendas. O qué tal los fantasmas que cuidan sus ollas de oro que enterraban, pues no sabían cuándo llegarían los saqueadores de X o Y bando. O qué tal los sonidos de cascos de caballos. El tema es increíblemente vasto. Estoy seguro que nuestras y nuestros escuchas tienen muchas experiencias que tienen que ver con el tema, pues en el México rural estas historias son abundantes e interesantísimas. Por ejemplo, un botón. Esta es una breve narración que nos compartió Sebastián en un grupo de Facebook dedicado a los relatos de terror. Mi abuelo y sus hermanos me contaban que algunas personas solían ir a ex haciendas a buscar dinero que los dueños habían enterrado o escondido cuando huyeron por la revolución. Según decían, en algunos lugares se generaban lumbres de la nada, porque ahí había dinero enterrado, o aparecían serpientes con ojos rojos a las que había que aventarles un trapo encima, porque en realidad se trataba del cinturón de un hacendado que escondió su dinero en él. Aunque muy pocos se atrevían a excavar por miedo a que el dinero estuviera maldito. Para constatar esas historias, una vez fuimos junto a unos familiares a pasear y a comer al campo en Querétaro. Cuando veníamos de regreso, mi tío nos llevó a las ruinas de una hacienda. Estando ahí, mi primo le dio un escopetazo a una de las paredes. Al momento de impactar la munición, botaron 3 monedas antiguas, 2 de plata y 1 de cobre. Wow, no, pues sí, yo pues recuerdo mucho que en la parte llana del estado de Hidalgo, la Vega de Meztitlán, pues se decían muchas cosas. Yo ahí fui de morro con mi papá es de Hidalgo. Sí. Y bueno, por ejemplo, allá hay unos tremendos paredones, así unos farallones con grietas, donde se dice que pues ahí está el oro de la revolución, ¿no? Sí. Y pues nunca el relato está separado del fantasma. O sea, hasta el día de hoy supongo que se cuenta que aún se escuchan las cabalgatas de los revolucionarios en esa zona. A mí, por ejemplo, un amigo muy cercano que es Yarch de Durango, su papá tiene una hacienda allá en Nombre de Dios, y se cuenta mucho que como Pancho Villa era de Durango, había un camino de él, así como el camino real, estaba el camino de Pancho Villa, donde él pasaba, iba enterrando también su tesoro. Entonces mucha de la gente de allá, por ejemplo su papá, que es un gran historiador, también se ha dedicado a buscar su tesoro. Se va así con su detector de metales a haciendas, a llanos, ¿no? A donde él cree que pudo haber pasado el paso de Pancho Villa y buscando el tesoro, ¿no? Y en realidad creo que no ha encontrado nada, pero es algo que hacen mucho las personas, como ve, ellos, ¿no? Ellos que pues fueron, dieron una escopeta. Me gustó la historia por 2 razones. Una, el escopetazo que fue a la pared y de la pared brotaron las monedas. Está bueno, está interesante, ¿no? Y la otra que yo no había escuchado, que me llamó mucho la atención y que me encantó, es la de la serpiente con los ojos rojos, que puede ser el cinturón de un ex hacendado. Sí, no, creo que también está muy relacionado como pues a este fenómeno que se le atribuye mucho a la revolución, que es como la repartición de la riqueza, ¿no? O sea, ese oro pues tenía que salir de algún lado. Claro. Y no era como de que Pancho Villa como que lo sacara de
de sus manos, ¿no? Pues obviamente esto era pues producto de la repartición de la riqueza que se le quitaba a los hacendados, ¿no? Y es que, bueno, de ahí me gustaría como sí hacer un hincapié, nada más como para recordar esas bonitas clases de historia de nuestra primaria y secundaria. Ajá. Sobre las haciendas, ¿no? Los señores hacendados eran una especie de señores feudales que eran todopoderosos, ¿no? Y tenían sus peones, y entonces los peones vivían prácticamente endeudados por la tienda de raya, ¿no? Te daban productos como el Coppel. O sea, es la misma estructura, cabrón. Es la misma idea. Y es la misma idea. Te daban productos de necesidad básica a precios inflados para que tú vivieras por siempre endeudado. Entonces, tiene mucho sentido que haya este rencor hacia los hacendados, ¿no? Y los hacendados también como esta onda de esconder su oro. Y también menciono como esto, lo de X o Y bando, porque en realidad es lo que te comento, ¿no? O sea, tampoco... Hoy en día Pancho Villa es como un mártir, ¿no? Y creo que sí, fue un gran luchador social, pero también hay muchas historias bien obscuras de él y de su pandilla, ¿no? O sea, que llegaban, arrasaban, mataban, y no solo eso, hacían otras cosas bastante feas, pues con las mujeres de donde encontraban, ¿no? Claro. Y con los niños también los reclutaban. Entonces son cosas bastante graves que, pues bueno, de alguna forma podemos como atribuirlo a los tiempos, ¿no? O sea, decir cómo eran otros tiempos, había un conflicto bélico, había hambre, las personas literalmente estaban peleando por tierra y libertad, pero también eso, ¿no? A veces ni siquiera sabías desde qué lado estabas peleando. Y eso es muy triste también, ¿no? O sea, a veces tus líderes ni siquiera saben para dónde van, o cambiaron los ideales de líderes, porque si nos clavamos un poco en la historia, no es el punto del podcast, pues los intereses cambiaban, o sea, las personas al final de cuentas cambiaban su ideal, ¿no? Y había muchas traiciones. Sí, además siento que pues la narrativa, el argumento de la revolución pues se construye post-revolución, ¿no? En realidad en esos tiempos pues más que nada pues era combatir tal vez un vacío de poder, combatir también evidentemente la necesidad de tú ser dueño de tus tierras, también seguir ideologías, ¿no? Entonces tal vez nosotros, bueno, sucedió, ¿no? Es el humano después, es el mexicano después el que le da como un hilo conductor a la revolución, pero en ese momento pues podría parecer más bien como un barullo de matanzas, un barullo de batallas, donde pues básicamente que el ciudadano común se quedaba entre la espada y la pared, o más bien entre la carabina y la tierra, ¿no? Completamente. Cerrando un poco el tema, la revolución sin duda alguna es un evento al que como mexicanos estamos fuertemente arraigados. El conflicto es tan famoso que es gracias a él que el imaginario mundial asocia a México con sombreros, fusiles, bigotes y locomotoras. Ahora, yo les lanzo la siguiente duda. La revolución fueron aproximadamente 10 años de conflicto que buscaba la igualdad social, un freno a la tiranía por parte de los más poderosos, una mejor redistribución de las tierras y mejores posibilidades de crecimiento para la población. Hoy en día, ¿esto se logró? Para mí la respuesta está en los fantasmas. Tal vez siguen y seguirán ahí hasta que los ideales por los que lucharon en aquel entonces sean alcanzados. Ay, amigo, saliste poeta, ¿no? O sea, pues es que sí me pegó, es una forma... eso, sí. Es una forma bonita de ver las cosas, ¿no? O sea, como esos fantasmas que se quedan ahí. Están para recordarnos, ¿no? Claro. Pues que tal vez habría que seguir con la lucha, ¿no? Pues exactamente, si no nos bajaron el podcast pasado, nos van a bajar este. En este sí nos pusimos así como más sociales, no más rojos, ¿no? Así con el conspiranoico, no, pero si te pones de rojillo, pues ahí sí, chavo, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando y pegándole a los mártires, ¿no? Que ahí el cabecita de algodón pues ya se fue, pero él es súper fan de todos ellos, ¿no? Y aguas que hables mal de ellos porque pues se te va encima, ¿no? Sí, hay una narrativa dura que pues, también tiene su explicación, ¿no? Hay que hacer como estos cimientos duros en la sociedad, pues para que todos vayamos en el mismo cauce, ¿no? Claro. Y bueno, yo me quedo con ese análisis y se los dejo, ¿no? Creo que, como ya hemos mencionado, donde hay lugares en donde hubo matanzas, donde hubo violencia, donde hubo cosas
casos no cerrados es donde normalmente hay fantasmas. Entonces, que no se nos haga extraño que en las haciendas, por ejemplo, donde murió tantas personas, ¿no? En las vías del tren, pues todo México de alguna forma está plagado, pues por ese conflicto que nos marcó tanto y que nos seguirá marcando, ¿no? Sí, y es un buen recordatorio. Es un buen recordatorio de los ideales originales por los que se lucharon. Que se hayan tergiversado, que hayan cambiado, que si que si aquel, que si la traición, que si la manga del muerto, es otra cosa. Algo los detonó, ¿no? Sí, hubo un detonante y, como siempre, los que más sufren son los de abajo. Claro. Es la población en general. Entonces ese es mi pequeño recuerdo para ellos, amigo. Sí, y pues yo quiero compartirles que, pues sí, justamente como bien dices, muchas veces las cosas pues no son como las cuentan, ¿no? La historia de bronce, que pues es la historia oficial, la que nos enseñan en la primaria, pues suele reducir o caracterizar pues los hechos para ver únicamente lo heroico, sin tener en cuenta lo terrenal. Lo mundano, ¿no? O sea, justamente pues para impedir que otros relatos menos patrióticos surjan e interrumpan el respeto que a veces pues un tanto ciego, pues porque al final la revolución generó también instituciones, güey. O sea, el Partido Nacional Revolucionario en el 29, creo, después PRI, entonces pues es hijo de la revolución, ¿no? Entonces, si le pierdes admiración al mito, también te cuestionas a la institución, ¿no? Sí. Entonces, pues es para ellos importante como tener esta imagen heroica, ¿no? Y cuando te das cuenta, lo mundano es lo que fue. Completamente, tener estos mártires, ¿no? Y recordar que son humanos al final de cuentas, ¿no? O sea, no, los humanos no somos buenos y malos, ¿no? O sea, no son buenos de Buenolandia y malos de Malolandia. Las cosas cambian y habían conflictos sociales y intereses distintos. Entonces, por eso digo que es complejo explicar la revolución, ¿no? No nos vayamos. Creo que es incorrecto irnos por ese lado de los buenos y los malos, ¿no? Porque si realmente le lees, pues ves que el bueno a la mitad de la historia se volvió el malo, ¿no? Sí. Y el malo tal vez hizo cosas que parecían buenas. Entonces... Y lo que decíamos en el podcast pasado, o sea, Madero casi pisó la presidencia y ya le estaban dando propaganda anti-Madero para que se bajara, ¿no? En fin, a lo que me refiero es que, pues en la realidad, para el mexicano y la mexicana común, la revolución fue un momento traumático, desolador, donde la vida era un bien en vilo, inseguro, y pues se genera una relación muy interesante con la muerte, ¿no? Uh-huh. Como lo relata, por ejemplo, Nelly Campobello en su increíble antología Cartucho. Hubo hambrunas, aseo de bandidos y bandoleros que generaron historias que aún conviven con nosotros, ¿no? Como la de la Barranca del Muerto, de la que hablamos en el capítulo del Metro, de Relatos del Metro de la temporada pasada, o pues como tú bien decías, los oros de las haciendas, ¿no? Algo bien interesante que me encontré es que, a diferencia de otros momentos históricos, en los relatos de brujas y nahuales de la revolución, ellos no son tan antagónicos. Son como antihéroes, aquellos que hacen algo bien a los demás por perseguir sus intereses. Uh-huh. Está la de San Felipe de Hueyotlipan, en Puebla, uh-huh, donde el nahual hace pues sus cosas de nahual. Y cuando lo descubren robando ganado, pues además en una época donde es difícil generar alimentos, cuando lo apresan, al mismo tiempo llegan los bandoleros de la revolución y el nahual defiende al pueblo. Y pienso, pues cuando faltan estas autoridades institucionalizadas como es la iglesia y el gobierno, pues ¿a quién te acercas, no? A mí me recordó mucho a cuando hablamos de la peste negra en Europa, uh-huh, donde pues la brujería tuvo un auge tremendo porque pues había un vacío que dejó la iglesia al no darse abasto, ¿no? Con tantas cosas que tenía que hacer. Y bueno, también claro está el otro lado, el de los bandoleros, que son nahuales, como el famoso Indio Alonso de Colima, que pues como nunca lo atraparon, pues se decía que debía de haber sido por un pacto con el diablo. Qué loco. Y pues aún anda, se dice que hoy en día, aún anda por ahí el Cerro Grande. Mira, bandolero es ladrón.
bandolero es... Sí, porque había mucha confusión en esos tiempos, ¿no? O sea, de entrada, pues la propuesta, o más bien, la imagen que el gobierno de ese tiempo quería imponer es que cualquiera que no sea yo, o sea, que no sean mis soldados, son bandoleros. No importa si eres Pancho Villa, no importa si eres Emiliano Zapata, todos son bandoleros, ¿no? Y pues obviamente, pues había bandoleros que sí estaban tal vez como en este proceso, o haciendo este movimiento, y pues había otros bandoleros, ¿no? Y la confusión y la mezcla entre los dos términos de bandolero revolucionario o bandolero ladrón, híjole, pues es que hasta en la vida real, pues es difícil. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea, no? Ya, ok. Pues bueno, ¿qué te parece si pasamos a la carnita, como siempre, a la parte favorita de nuestras escuchas, a lo que les da miedo, a los relatos? ¿Qué nos traes? Pues justamente hoy tengo un relato muy interesante. Se llama No le robes a los muertos. El relato que hoy les voy a contar es de gran pena para mi familia. Por ello les pido anonimato. A mis abuelos les tocó vivir los duros años de la Revolución. Mi abuela y su primera hija, mi mamá, no vivían en el campo. Mi abuelo había sido trabajador de una textil hasta que cerró por la guerra y el dinero escaseaba, pero también no había mucho que comprar. La comida que antes llegaba a los mercados ahora apenas si se veía. Todos los que siembran andan en la lucha, se decía. Y por eso la poca que había era muy cara. Un día, un primo de mi abuelo llegó y en secreto le dio un dije de oro. ¿De dónde lo sacaste?, le preguntó. No digas nada y ve a comprarle algo de comer a tu hija. Con esto, algo tienes que sacar. No era difícil imaginar el origen de la prenda, conociendo al primo con fama de inquieto. Así, mi mamá y mi abuela pudieron comer frijoles y tortillas, y cada cierto tiempo el primo se aparecía para dar el donativo. Una tarde, mi abuelo lo increpó y le dijo: «Muchas gracias por todo, pero para la próxima te quiero acompañar. Así se reparte el pecado y no te chinga tanto cuando te mueras». A lo que el primo le respondió: «Mi alma ya está bien condenada, pero si quieres, una manita extra nunca está de más. Solo tienes que saber que ya no hay vuelta atrás. Te veo hoy en la calle Salida a las 11 de la noche». Y así sucedió. Llegó a la última casa del pueblo y su primo ya lo estaba esperando entre la hierba y se salieron del camino. Después de caminar un rato en dirección al panteón, entre el monte, mi abuelo le preguntó: «¿A quién nos vamos a chingar?». «A los que ya se chingaron», le respondió. Y se dio cuenta de que no era casualidad el rumbo que tomaron. La historia cuenta que el papá de mi mamá se resistió y que el primo lo convenció recordando que la situación no estaba para cobardes. Lo guió a unos hoyos recién tapados. Eran de un marido y una mujer que se habían atravesado en una balacera. «Tú abre uno y el otro yo». Y le dio el pedazo de tabla que traía en el morral, ya ennegrecido de tierra de varios usos. Y así, paleando con la tabla y con las manos, llegaron cada quien a su ataúd. Lo abrieron y empezaron a hurgar. «Búscale bien. En estos tiempos los entierran solitos. Las joyas le sirven más a los vivos». Después de un rato, mi abuelo solo pudo encontrar un relicario en el cuello de la difunta, no muy fino, o más bien nada fino, y el primo, de plano, nada. Regresaron la tierra a su lugar y salieron rápidamente rumbo al monte. «Así es esto, no siempre hay mucho. Espero te lo cambien por algo bueno». Y se despidieron. Se cuenta que las siguientes semanas fueron muy feas para mi abuelo. No había podido ir a intentar cambiar el relicario y tenía terrores nocturnos. Se le había ido el hambre y a veces se ponía muy pálido y enfermo, hasta que le confesó a mi abuela lo que había hecho. «Se lo vas a regresar», le dijo. Y esa noche fue de nuevo, solo al panteón. Cuando llegó a los entierros, se quedó helado, cuando vio que el del esposo estaba igual que como lo había dejado, pero el de ella no. Estaba el hoyo otra vez abierto, y en la tierra se veían unas pisadas que se perdían en la oscuridad. Mi abuelo salió corriendo. Se imaginaba a la muerta llegando al cuarto donde vivía mi abuela y mi mamá reclamando el relicario. Cuando llegó a la casa todo estaba bien, ellas estaban a salvo, pero se cuenta que al otro día juntaron lo poco que tenían y se fueron del pueblo. «¿Qué hiciste con el relicario?», le dijo mi abuela. «Pues me lo traje. ¿A quién se lo iba a regresar?», le respondió.
Las pesadillas de mi abuelo continuaron y mi abuelo sentía una presencia en las noches. Poco después se acercaron a una bruja y les dijo que habían hecho bien en quedarse el relicario, que haberlo dejado sería peor, porque seguramente el espíritu de la difunta no dejaría este plano hasta encontrarlo. Les recomendó que bendijeran el objeto y le pusieran una vela en la oscuridad. Mi abuelo intentó ubicar a los familiares de la difunta, pero la pena y el miedo a ser arrestado no se lo permitieron. Además, con la bendición del relicario parece que las cosas se habían calmado. Se dice que en la familia hay una maldición y el relicario aún sigue con nosotros. Yo mismo lo he visto y tocado. Cada año, aprovechando una misa, mi mamá lo bendice. Hay muchas anécdotas y a mí mismo me ha tocado presenciar cosas muy extrañas cuando pasa más de un año sin bendecir. Mi mamá está en sus últimos años de vida y me ha hecho prometer que yo seguiré con la tradición. Mira, tomen eso nomás. los Warren, ¿eh? Si quieren algo maldito, pues topen eso nomás, miren. Pues este relato pues me recordó mucho, pues la profanación de tumbas no fue algo característico de la revolución. Pero sí fue lo que le hicieron a la tumba de Pancho Villa. Y le desaparecieron la cabeza. Se dice que fueron gringos. Hasta ahorita como que está un poco difuso, pero se dice que fueron gringos unos 3 años después de su muerte, por ahí del 26. Y pues sí, le separaron la cabeza y sigue perdida, ¿no? ¿Sigue perdida? Sí, sigue perdida. Ahí nos podemos poner conspiranoicos de nuevo. ¿Qué hacen los gringos con la cabeza de Pancho Villa? Le tenían mucho coraje a Pancho Villa, los gringos. Le tenían mucho coraje a Pancho Villa. Y pues sí fue un suceso pues mundial, lo que en ese momento era mundial, su muerte, ¿no? Y bueno, pues fue hasta el 76, hasta 1976 que llevaron los restos al Monumento a la Revolución. Y pues se dice que más bien como esta práctica de profanación de tumbas, pues era más una práctica de venganza contra el enemigo. Entonces como que no era muy común. Pero pues me gustó mucho este relato justamente porque no es muy común, ¿no? Creo que no sé si recuerdas, pero ¿fue el año pasado? ¿Fue el año antepasado que salió el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro? Sí. Fue el antepasado, porque el pasado fue la reseña de Escalofríos, sí. Fue hace 2 años. No sé si recuerdas que hay una historia justamente de profanadores de tumbas. Y ahí los profanadores se ven más como con una onda de ratas y así. Pero todas las historias que tienen que ver con profanar a un muerto son muy penadas, ¿no? Y es lo que a mí me gusta recordarles. Cómo se unen esas historias y por qué tienen puntos en común. Entonces, si el punto en común es no le robes a los muertos, pues probablemente es porque no lo hagas, ¿no? O sea, porque está mal hacerlo. Sí. Tanto en Inglaterra, en Estados Unidos y aquí en México hay historias al respecto. Y tenemos a Lovecraft, ¿no? Con Herbert West, el reanimador, ¿no? El Reanimator, también claro. le va mal. Sí, exactamente. Entonces, digo, también en México, y creo que tiene que ver con los valores católicos que tal vez tenemos muy arraigados, ¿no? Y decir así como, pues si de entrada poner un pie en la tumba de un muerto ya es algo bastante penado, imagínate escarbarle la tumba y quitarle una pertenencia con la que fue enterrado. Sí, además también me gustó mucho este relato porque se inserta en un momento bien curioso de la historia de México, donde como que hasta el 1850 como que todos los panteones tenían que estar a huevo en el terreno de la iglesia, como una imagen que tenemos muy arraigada de las historias viejas. Sí. Pero justamente es después cuando las familias ricas empiezan a tener mucho más dinero, que empiezan a decir como, oye, pues yo lo que quiero es acá un templazo a toda madre, ¿no? Así una pinche construcción que diga este cabrón se murió aquí y fue muy chingón de vida, ¿no? Entonces empiezan a sacar los panteones salen de la iglesia. Y pues ahí es donde se hace el Panteón Francés, por ejemplo, donde ya es una especie de lujo, ¿no? Mostrar que uno se murió y lo que tuvo, ¿no? Y pues ahorita lo que tenemos en el norte, que son cosas bien densas, ¿no? Y entonces justamente se inserta este relato en un momento donde, híjole, si hubiera estado dentro de la iglesia, pues la neta es que no entro, pero como ya está fuera, pues vamos a darle, ¿no? Porque comer es comer, ¿no? Comida es comida. Sí. Pues la crisis estaba tan dura que estabas de acuerdo con profanar
tus ideales y tus morales religiosos. Claro. Lo cual es bastante sacrilegioso. Sí. Ya nada más de mencionar. Y pues es un poco del sentido de las revoluciones. O sea, si la revolución no llega a lo ideológico, entonces pues no fue revolución. Y no estoy diciendo así como de no, ya que se rompan los valores morales. No, pero me refiero a que es parte de la tensión y de la ruptura que hubo en esos momentos. Solo para ponerlos un poquito en contexto. Claro. Pues mira, es lo que te decía. Tomen eso los Warren. ¿Te acuerdas que tuvimos también un capítulo de objetos malditos? Sí. Ese claramente podía ser un objeto maldito. Sí. El acto de profanar la tumba de un muerto y robarle algo a una persona que seguramente si lo enterraron con ella, era porque estaba muy arraigado a... Sí, porque en realidad no tenía un valor económico tan importante. Claro. Era más sentimental, ¿no? Si te entierran con eso es algo completamente sentimental. Sí, sí. Entonces ahí está. Chingó, ¿no? Directamente para historia maldita, de objeto maldito. La historia que yo traigo nos la compartió Lucy, que es una seguidora muy fiel del podcast, y se llama Un hogar frente a las vías. Nunca me gustó la casa donde pasé mi infancia. Mi hogar lo comenzó a construir mi padre por ahí de 1940 en Villagrán, Guanajuato. Los cimientos se hicieron a un lado de las vías del tren. Ahora que soy más grande, pienso que fue hecha como una especie de casa de seguridad, pues está construida hacia abajo. Mis abuelos nos contaban que en los alrededores se habían encontrado Villa con Obregón en lo que ahora sé fueron las famosas batallas de Celaya, que tuvieron lugar entre el 6 y 15 de abril de 1915. Cerca de mi casa estaba la estación de Villagrán, que antes era llamado El Aguaje, porque ahí había riachuelos que desembocaban en el río. En ese lugar se bajaban las tropas para que los caballos tomaran agua. En mi casa era normal escuchar ruidos y voces, algo a lo que ya estábamos acostumbrados, por así decirlo, pero sumado a esto, también nos sucedieron distintas cosas. Mi hermano, por ejemplo, constantemente sentía algo que le jalaba la lengua, y a otro hermano lo sacaban de la casa durante la noche. Era común que amaneciera en el patio. En lo personal, varias veces escuché que me llamaban por mi nombre, cerca de mi oído, estando completamente sola en casa. Pero una de las cosas más fuertes que me sucedió es la que narraré a continuación. Mi hermano Eleuterio era un hombre que le gustaba beber. Una ocasión, estaba tan borracho que lo fuimos a recoger del campo mi hermano Pedro y yo. Al llegar a la casa, lo metimos en una habitación que no tenía puerta, pues el único cuarto con puerta era el de mis padres. Mi hermano estaba tan mal que ni levantarse podía. Al verlo mi papá se molestó mucho, pues él no nos había inculcado esos valores. Mi hermano Pedro, al ver que mi papá se le iba a lanzar a los golpes, salió por mis primos para detenerlo, pues era un hombre muy fuerte. Mientras todos estaban afuera, yo me quedé dentro de la casa para evitar el paso de mi papá. Cuando volteé hacia adentro, una mujer de vestido blanco y pelo largo estaba arrastrando a mi hermano a la habitación de mi papá. Me quedé sin aliento. La puerta del cuarto se cerró. Salí a buscar a mi papá, que estaba buscando algo con que golpear a mi hermano. Le conté lo que vi, pero como era de esperarse, no me creyó. Cuando entró a la casa, vio que la puerta de su cuarto estaba cerrada con llave. Solo él tenía esa llave. Tiempo después, viendo fotos familiares, vi en una vieja fotografía a la mujer de pelo largo. Era la mamá de mi hermano Eleuterio. Se me eriza la piel solo de recordarlo. Hablando con mi papá después de esto, me contó que como había visto a la mujer de pelo blanco, la habían enterrado. Nunca más volvió a pegarle a mi hermano. Yo ya no vivo en esa casa, pero hace unos 20 años que colocaron el drenaje profundo en las excavaciones, junto a las vías, encontraron muchos restos humanos. He leído que en tiempos de la Revolución solían hacer que las personas cavaran sus propias zanjas. Qué fuerte, amigo. No manches. Y pues también muchas gracias por compartirlo, ¿no? Sí, completamente. Sí, no debe ser fácil. No, para nada. Pues imagínate tener tu casa ahí al ladito de pues una fosota común. Sí, ¿no? Y donde pues es excavada por ti mismo.
Está horrible eso. Sí, también por eso muchos de los hospitales alrededor de Barranca del Muerto y muchas de las construcciones y muchos relatos adentro del metro mismo, pues sí tienen... hay muchos fantasmas, pues porque ahí pues no es casualidad que se llame Barranca del Muerto, ¿no? Sí, no, para nada. Los nombres en México son bastante literales. Sí. Híjole, no, pues sí está de tener bastante miedo. Y eso lo vio. Nuestra escucha vio a la señora meter a la persona al cuarto. Y me ha comentado que es una persona que es muy sensible a este tipo de cosas. También tiene otras historias bastante interesantes que nos compartió al correo. Nos pueden compartir sus historias, recuérdenlo, a octubreterror@gmail.com si quieren que las leamos aquí o si quieren que las hagamos en un texto especial. Pero me las compartió y como que parece tener una susceptibilidad muy fuerte a este tipo de cosas. Sí, que también fue un poco la temática con la que empezamos. Creo que una de las cosas que empezamos el octubre, ¿no? O sea, que empezamos esta temporada. Creo que una de las cosas que más me quedé en el capítulo del espiritismo, fuera de la historia, fuera de las cosas muy interesantes que vimos, fue sobre todo este aspecto de los mediums y de la gente sensible. Y creo que ese es un poco el tema del podcast en general, porque también ahí va un poquito sobre el en vivo que vamos a tener. Sí. Y esta historia va sobre eso. Tienes razón, como que todo se va hilando solito. Sí, siempre pasa, güey, como que cada año pasa, ¿no? El año pasado lo de la brujería fue también una cosa que surgió, que salió y que muchas veces Ama nos dio una gran clase, gran plática, ¿no? Que yo sí me quedo con la parte 2, que yo más bien estoy buscando la parte 2 para que sigamos hablando de eso. Completamente. Si estás escuchando esto, Ama, te invocamos aquí desde los foros de Octubre. Sí, no ven voluntariamente desde que te jalemos las patas. ¿Traes otra historia, amigo? Claro que sí, se llama La bruja que las defendió. Yo sé que la mayoría de los mexicanos tiene una imagen heroica de los revolucionarios. Sin embargo, fuera de lo que te enseñan en la escuela, en mi pueblo no es así. Se dice que aquí pasaron bandidos, forajidos que desean pelear por la libertad de los campesinos y las tierras, pero en realidad aprovechaban el vacío de autoridad de la época para poder hacer sus fechorías. Se cuenta que en una ocasión, estos bandoleros eufóricos por sus desmanes se llevaron al monte cercano donde tenían su campamento a varias mujeres y las violaron. Entre ellas estaba una bruja, la bruja del pueblo. A las demás las dejaron ir. Se dice que la bruja se resistió tanto al abuso que la mataron, pero antes ella maldijo a los bandidos que poco después salieron huyendo del pueblo. Es el tipo de historias que te cuentan de niño para asustarte, para que no te vayas al monte, o al menos eso creía. Hace unos años, entre los amigos de la prepa, organizamos una salida de fin de semana y nos fuimos justamente al monte. Ahorita ya está arreglado y rentan cabañas. Como es algo caro, nada más rentamos una para las 3 amigas que nos acompañaron y el resto de los hombres nos quedamos en casas de campaña alrededor. Al principio todo fue normal. Asamos carne, bebimos y bailamos alrededor de la fogata. Ya entrada la noche, las amigas se fueron a dormir y nosotros le seguimos a la peda un rato más. Un compañero que yo no conocía bien, pero que tenía fama de desmadroso, ya estaba ebrio e insistía en que las mujeres salieran porque estábamos festejando todos. No lo pelamos y al poco rato nos fuimos a dormir. Como no habíamos armado nada antes, en lo que instalábamos las casas a la mayoría se nos bajó la peda, menos a ese sujeto. Cuando ya estábamos acostados, él se paró y se salió rumbo a la cabaña. Su amigo salió tras él para regresarlo y que dejara de estar de mala copa. Lo siguiente que sucedió no puedo afirmarlo porque justo yo estaba en un extremo dentro de la casa de campaña y no alcanzaba a ver más que unos centímetros después de la tierra. Sin embargo, hay amigos que juran que sí pudieron verlo. El tipo iba caminando directo a la cabaña en medio de la noche y de repente, en la oscuridad, se escuchó un golpe seco, un quejido como si le sacaran el aire. Un segundo después, ya no estaba. Su amigo, el que iba por él, dice que solo vio una sombra negra que lo cubrió y que todo fue tan rápido que no pudo reaccionar.
De repente, el sujeto ya no estaba y su amigo lo empezó a buscar. Encendió la lámpara de su celular, pero no apareció por ningún lado. Nos llamó a todos y salimos. Estuvimos buscando en los alrededores, pero seguía sin aparecer. Fue casi como una hora después, cuando yendo un poco más arriba del cerro, donde hay puro monte, lo escuchamos pidiendo ayuda. Cuando lo encontramos, estaba temblando de miedo y dijo que algo lo había golpeado y traído hasta acá, que no sabía cómo, que solo había visto todo negro. El rato antes de que llegáramos escuchó susurros a su alrededor y que lo único que atinó a hacer fue meterse entre unas piedras grandes, porque sentía que algo volaba sobre él. Rápido, lo llevamos de regreso y decidimos que mejor debíamos de irnos. Toqué a la puerta de la cabaña para despertar a nuestras amigas y nos sorprendimos mucho cuando una de ellas, en lugar de abrir, nos preguntó: ¿cómo se llama mi mamá? Si eres mi amigo, dime su nombre. Todos conocíamos a su mamá y claro que le dije el nombre. Entreabrió la puerta y cuando me vio reaccionó con alivio. Nos fuimos rápido y en el camino nos contaron que ellas habían escuchado como uñas o algo filoso que rasgaba desde afuera la madera. También murmullos que no entendían y cuando quisieron salir, la puerta no se pudo abrir hasta que yo la toqué. Pues me recuerda mucho a lo que decíamos hace rato, ¿no? Como que en estos momentos de tensión, como que no siempre son malos las brujas y los nahuales, ¿no? Para mí, pues fue el espíritu que al ver una situación similar a la que vivió, reaccionó, ¿no? Sí, completamente. Y ve lo rico que es México en esta tradición sobrenatural. Sí. Brujas con revolución, o sea, con fantasmas, con nahuales. Hay mucho que hacer con eso, ¿no? Hay mucho material para hacer. Hay mucho. Pero tal vez es parte de nuestra riqueza cultural como el realismo mágico. Sí. Que cuando lo intentamos tocar, tal vez no funciona porque es tan mágico que se queda en la tradición oral, ¿no? Hasta que alguien hasta que alguien muy bueno lo adapta o sabe qué hacer con él, ¿no? Como lo han hecho los y las grandes creadores nacionales que saben por dónde llevar nuestras historias. O también mucho prueba y error, ¿no? O sea, porque a veces nos quedamos con las cosas buenas que han sucedido, pero pues tiene que haber muchos errores para que haya un acierto, ¿no? Claro, completamente sí. Se trata de método científico, praxis. Sí. Hay que pegarle pues y intentarlo. No le tengamos miedo, porque hay mucha cultura muy rica sobre estos temas. Es mejor arriesgarse y hacerlo a quedarse con las ganas. Claro que sí. El último relato que yo les traigo se llama El niño de blanco y el hombre del sombrero. Y es una historia que compartió Vianey Espejel de Tlaxcala, Calpulalpan. Mis abuelos decían que por aquí pasó la revolución y que los cuerpos quedaban varados por doquier. El terreno donde mi papá y el esposo de mi tía construyeron nuestra casa es grande y dentro había un árbol llamado jagüey. Cuando rascaron para hacer los cimientos encontraron huesos humanos, pero decían que lo mejor era no sacarlos de ahí. Yo soy una persona que tiene un don y siento las energías y los entes, y cuando era niña no me quería quedar en mi casa porque me daba miedo. Sentía mucho peligro y mejor me quedaba en casa de mi abuelita que estaba en el mismo terreno. Una noche, durante la fiesta de un pueblo cercano, mis papás se fueron. Mis hermanos y yo nos quedamos en la casa. Ya como eso, a las 2 de la mañana, empecé a escuchar un sollozo. No distinguía qué era, hasta que escuché a un niño decir: «Papá, por favor, ya no me pegues. Ya, por favor, no me pegues». Al paso de unas noches, mi hermano, que también es sensible a los entes, me dijo que él veía a un niño y un señor tomados de la mano que se quedaban viendo para su cama. El niño, todo de blanco, y un señor de negro, muy alto, con sombrero y ojos rojos. Después de unos minutos, el señor le empezaba a pegar al niño y el niño decía lo mismo que ya había escuchado. No somos los únicos que lo sentimos, pues en casa de mi abuelita, por las noches, se escuchaba un niño jugando a las canicas. En lo que resta del terreno, varios familiares y amigos llegaron a ver un señor alto como una sombra, con sombrero y ojos rojos. Llegamos a un punto en que ya no aguantamos. Tuvimos que regar agua bendita y prendimos una veladora para que las almas pudieran descansar en paz. Desde ese momento ya no se volvió a ver nada.
pero en el resto del terreno se sigue sintiendo una vibra extraña. Esto como de repetir la vivencia traumática cuando eres fantasma se me hace muy, pero muy, muy hard, amigo. O sea, como que ver al niño siendo golpeado por el papá, como una cosa de repetición, porque ese es como tu pecado, ¿no? O en el primer relato, pues tal vez a la muerte en busca de su relicario que nunca va a encontrar, o a la bruja como reaccionando cada vez que hay una situación parecida. Híjole, pues sí se me hace durísimo. Tenía esta frase reservada para el final del podcast, pero creo que tiene más sentido soltarla ahorita para que podamos discutirlo un poco más. Es un extracto del Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, y de hecho es como empieza la película. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, un instante de dolor, quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún, un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Durísimo, no, pues es que por algo es del Toro, ¿no? Sí, claro, completamente. Y sí, pues tiene que haber este anclaje, ¿no? ¿Por qué te quedas, no? ¿Por qué te quedas, no? Pues como que las historias que narramos tienen como ese sentido. Ya no lo mencioné, pero en la historia de Lucy, en la pasada que yo conté, la mamá de el chico que estaba borracho y al que el papá le iba a pegar, pues era la que lo estaba protegiendo, ¿no? Sí. Y es que en la narración nos cuenta Lucy que su papá era verdadero, o sea, le daba unas palizas brutales, muy estricto, ¿no? Algo muy de esos tiempos, exactamente, ¿no? O sea, si no son los valores, si no es lo que yo creo, si no es como yo pienso que es, pues ahí te va, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, Lucy, la persona que nos narró la historia, habla con su papá, pues en la narración entiende, ¿no? Pues me contó y entiende que le dijo a su papá, es que cómo puede ser posible que la mamá de mi hermano siga teniendo que estar aquí porque tú no tienes sentido común, ¿no? O sea, por lo brutal que eres. Estamos anclando, ¿no? Nosotros también somos un ancla. Claro, pues sí, tienen que estar ahí pendientes, como tu historia de la bruja, por ejemplo, como la mía. Vean que todo esto son como asuntos sin resolver, ¿no? Que de alguna forma, pues, o sea, sexto sentido, muchas películas nos lo han dicho, pero pues tal vez el cliché existe por algo. Sí, claro, y creo que justamente en este momento histórico, pues, cuando es tan radical, muchas cosas se quedan pendientes, ¿no? Esta mujer a la que le roban el relicario muere en una balacera, tal vez en un momento donde no debió de haber muerto. Claro. Sí, entonces como estos momentos complicados de la historia, estos momentos violentos de la historia, pues cortan vidas en momentos que no te lo esperabas, claro, ¿no? Y todo México queda fracturado, ¿no? Sí. Es lo que creo que es muy interesante de estas historias de fantasmas, y por eso todos, o al menos alguien en nuestra familia, tiene una historia similar a o vinculada a. Todos tuvimos y estamos relacionados con la revolución. De forma indirecta o directa, pero nos tocó. Como mexicanos estamos tocados por ese conflicto bélico. Tal vez como Alemania, Inglaterra, Francia están tocados por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También Estados Unidos, obviamente. Japón. O sea, yo quiero saber la tradición de Japón de fantasmas, ya la hablamos, son los Yurei. Sí. Yo quiero saber qué pasó después de la bomba de Hiroshima. Claro. De las dos bombas. Es Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Sí. Yo quiero saber qué pasó después de eso. De tajo, ¿no? Eso fue completamente algo completamente brutal, ¿no? Y bueno, pues ahí, como si ya vieron Oppenheimer, a mí me dio un poco de sueño, pero la temática moral que habla, ¿no? O sea, el dilema moral que Oppenheimer tiene que llevar es duro, ¿no? O sea, sabe que arrebató miles de vidas. Claro, sí, pues sí. Y eres responsable tú, una persona, un científico. Tal vez así como tú eres responsable de robar porque tienes hambre, robar un relicario porque tienes hambre, o eres responsable porque estás disciplinando a tu hijo, pero se te está pasando la mano. Vean cómo
estos hechos nos marcan, ¿no? La violencia marca. La violencia marca mucho. Sí, claro que sí. Y bueno, pues como recomendación, a pesar de que no es de terror, sí pone en el mood revolucionario. Ese libro que mencioné anteriormente, Cartucho, de Nelly Campobello. Ella es originaria de Villa de Ocampo, más bien Villa Ocampo en Durango. Son cuentos que escribió desde muy joven, nació en el 1900. Entonces toda su juventud estuvo marcada por la revolución, le tocó ver todo este proceso de cambios violentos y complejos, y tiene unos párrafos matadores como los siguientes. Lo fusilaron una tarde fría, de esas tardes en la que los pobres recuerdan su desamparo. Le cayó muy bien la cobija de balas que lo durmió para siempre sobre su zarape gris. O, una de las avanzadas enemigas, al vernos ir, nos mandó de saludo un balazo. Rafael era tan fino y amable, lo recibió en la cabeza y se nos murió luego. Son narraciones que tienen, pues, mencionan constantemente a la muerte, ¿no? Que creo que es algo... creo que es parte también de lo que vivimos hoy en día. Creo que por procesos como la revolución tenemos un contacto tan directo con la muerte, ¿no? Pedro Páramo, más bien Juan Rulfo, Nelly Campobello, autores que son marcados últimamente, marcados por la violencia. Sí. Y creo que llega al mismo punto que hemos mencionado siempre que hablamos como de fantasmas de México y esto, ¿no? ¿Qué pasa con los desaparecidos? Claro. ¿Qué pasa con la cuestión de narcotráfico en México? O sea, ahí también debe haber historias. Y historias pues bastante duras. Por ahí creo que hay una película mexicana. La película se llama Vuelven. Es de Isa López, que últimamente estuvo muy en boga porque fue la que dirigió y escribió y produjo la última temporada de True Detective, que si no la han visto está tremenda. La primera y la última, la primera está en otro canal, güey, y la última está muy cerca, la neta, y es de la misma directora. Isa López toca este tema acerca de los fantasmas del narcotráfico. Ya son temas más recurrentes, mano. Pues está ahí. Sí, pues ya será el tiempo el que nos diga qué rumbo tendrán los fantasmas, pero definitivamente nunca será olvidado, ¿no? Si nunca hemos olvidado los eventos del pasado, como la revolución, entonces no se va a olvidar, pues por mucho que se intente, pues no se hará, y ya será la historia la que nos lo devuelva. Completamente de acuerdo, amigo. Oye, pues yo me quedo muy contento con este podcast hasta la fecha. Creo que por investigación, por anécdotas, por nuestra narración, ha sido de mis favoritos, la verdad. Creo que este es mi favorito. Me quedo con un sabor de boca interesante porque además es lo que te digo, ¿no? Tiene una conexión muy, muy, muy directa con los mexicanos. Sí, hasta uno habla más suelto, ¿no? Pero claro. Y también pues, a la audiencia, honestamente, sí les gusta mucho el contexto mexicano al que siempre aterrizamos en los temas, y sobre todo pues ¿no? El del método del año pasado les gustó mucho, entonces yo espero que de la revolución también les guste mucho, y ya saben, pues nos pueden comentar, pueden compartirlo. Ya me han estado dando comentarios personales acerca de los potubres que ya han salido. Muchas gracias por sus comentarios, han sido muy muy buenos, y bueno, también me quedo ahí con la espinita de deberíamos de hacer un podcast de películas y uno de ya estos temas, porque nos dijeron que probablemente sea la opción. Creo que podemos hacer una encuesta de Instagram. Si no nos siguen todavía, ¿cómo nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar como Potubre en Instagram, sobre todo. Ahí es donde tenemos la mayoría del contenido. Y bueno, pues por mi parte sería todo. ¿Tú tienes algo más que agregar, amigo? No, nada, solo agradecer si has llegado a este punto del podcast. Muchísimas gracias. Espero que lo hayas disfrutado mucho, que hayas disfrutado los pasados. Si te quedas con ganas de más, pues este es el capítulo número 18.
Entonces, y no has visto los pasados, pues date karate. Hay mucho por donde explorar. Todavía faltan 2 más. No puedo creerlo. O sea, nunca lo puedo creer. Cuando estoy grabando el tercer octubre de cada año, siempre digo, ¿cómo es posible que llegamos tan rápido al tercero? Pero bueno, aquí estamos y bueno, hay que disfrutar el día de hoy. Exacto. Vive el día a día, un día a la vez. Disfruta la fruta. Y bueno, amigas y amigos, nos vemos la siguiente semana. Yo soy Jair Vivo. Yo soy Luis Ferrusco Valdemar y me quitaron las palabras que iba a decir al final. Pero buenas noches.